un podcast de Cooperativa. Hasta con fuegos artificiales recibieron en Meix esta mañana un nuevo operativo contra la mafia de los toldos azules. Al menos hasta agosto se postergó el inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. En el caso Procultura, defensa, el psiquiatra Larraín niega que haya sido funcionario público, desestimando la tesis del fraude al fisco. Tribunal define las medidas cautelares. Kast llega a Bruselas junto al líder de la extrema derecha española, el hombre de Vox, Santiago Abascal. Su futuro canciller se reunió con Van Claveren, Poduje, con Montes, en vivienda. Mañana hay bilateral en Hacienda con el polémico diagnóstico de Quirós de una emergencia económica, dicho. Históricas proyecciones de Cochilco para el precio del cobre. En Cooperativa, Parisi criticó la gira del presidente electo. Además dijo que ve con poca opción la candidatura de Bachelet a Naciones Unidas. Perú emite orden de captura contra el líder de la banda criminal Los Pulpos. Creen que puede estar en Chile. Más del mundo. Trump recibe a Petro en la Casa Blanca. Los Clinton deciden testificar en el Capitolio por el escándalo del pederasta Epstein. Y en el fútbol, a la espera de nuevas sanciones, la U presenta a Marcelo Morales, el regreso. Boca descarta interés por Correa. Duras críticas a Suazo en plena crisis del Sevilla. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a las calles del barrio Meix. Fueron desalojados como 1.500 toldos azules hoy día. Grajales, así quizás los puntos más tensos. Les tiraron hasta fuegos de artificio a las autoridades en plenos puntos de prensa. Felipe Cofré, buen día. Buena tarde. Buenas tardes, Rodrigo. Claro, esta mañana comenzó la tercera etapa del plan de recuperación del barrio Meix, que, como decíamos temprano, contempla la instalación de portones para el cierre perimetral de una gran manzana del barrio comercial más grande de Chile, según han denominado las autoridades. Fue el turno de los toldos azules que estaban ubicados en las calles Grajales y Sacié, entre Exposición y Bascuñán Guerrero, cerca de 1.500 comerciantes ambulantes que fueron desalojados de este sector. La mayoría lo dejaron de forma pacífica, aunque hubo un grupo que se opuso y a modo de provocación lanzaron fuegos artificiales frente a las autoridades y a un costado en donde se estaba desalojando por parte de personal de la Municipalidad de Santiago. Este mismo grupo luego se enfrentó con otros comerciantes por la disputa de espacios en la vía pública que no están dentro del plan de intervención, con el objetivo de seguir operando a unas cuadras más hacia el sur del barrio Meix, más cercano a la calle Blanco Encalada. Ahí el temor de los vecinos que en ese sector, que es residencial colindante a Meix, se reubiquen y bloqueen el tránsito, como ocurre actualmente en este popular barrio. Una vecina incluso denunció a las autoridades que frente a su edificio comerciantes ambulantes estaban acaparando espacio con Sprite, estaban demarcando sectores para instalar posteriormente y presuntamente estos toldos azules. El alcalde Mario Desbordes se refirió a los hechos de violencia y a esta reubicación con el efecto globo de los comerciantes. Tenemos, por lo tanto, comerciantes ilegales que son personas que no son delincuentes, son comerciantes ilegales que viven de eso y que se tomaron la calle. Ahora entienden que no pueden seguir tomándose la calle. Pero también entre ellos y muchos hay personas que son delincuentes y los que estaban tirando los fuegos artificiales no son precisamente angelitos. Alcalde, pero se están moviendo a otros sectores e incluso a lugares residenciales. No, todavía no a lugares residenciales, y los que se muevan a lugares residenciales los vamos a sacar de ahí también. Claro, dice además el alcalde que no se va a otorgar ningún otro permiso más para que comerciantes vuelvan a instalarse. Eso sí, ellos mismos dicen, los comerciantes, que tienen la intención de regularizarse para seguir vendiendo en la calle, aún si esto implica desplazarse a unas cuadras de donde estaban trabajando y de manera irregular. Escuchamos a algunas de esas voces. Estamos dispuestos a formalizar, si esa es la idea de nosotros, porque igual, como se sabe, en la calle se gana plata. Pero siempre y cuando nos ayuden igual, porque como le digo, detrás de esto igual hay familia y de todo, no todos somos delincuentes. Igual todos tenemos derecho a trabajar, todos. Tal vez de esa manera como estábamos, no, pero desordenado, no, pero la idea es que ahora se haga un orden, que llegue un orden, igual que le den la posibilidad a los que trabajan con toldos, porque todos necesitan.
Claro, y la posición del municipio ha sido clara de que no se va a volver a permitir que estos comerciantes se reinstalen, aunque desde la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meix dicen tener una propuesta para estos comerciantes desalojados y que la van a presentar precisamente a las autoridades municipales. Escuchamos a su presidente, Adolfo Numi. No toda la gente que está en la calle es delincuente, muchos son personas emprendedores que necesitan una oportunidad. Nosotros como asociación tomamos la decisión de apoyarlo en su proceso de formalización. Vamos a presentarle al municipio un plan de acción denominado Me Formalizo, apoyado por la Cámara Nacional de Comercio en lo que es capacitación, y buscaremos alternativas que se encuadren dentro de las limitaciones que nos pone el municipio para que ellos se puedan instalar en el espacio público de acuerdo a un proyecto que vamos a presentar. Claro, y mientras eso ocurre, se observan hechos de violencia por parte de los mismos comerciantes que se oponen al desalojo. Aunque no hubo detenidos ni heridos esta jornada, el alcalde Mario Desbordes denunció hoy el ataque que hace unos días sufrió un guardia municipal, que fue apuñalado, dice él, por un sicario venezolano que tiene formación militar y que habría sido contratado por otros comerciantes ambulantes del sector. Eso en palabras de Mario Desbordes, una situación bien tensa a ratos, en particular en la calle Grajales, da la impresión, Felipe, ¿no? Por lo que se ha visto en el lugar. Sí, en calle Grajales y en calle Sacié particularmente, que es donde se movieron en las primeras etapas de desalojo la gran parte, mayoría de los toldos azules. Dicen que son cerca de 5.000 toldos azules que estaban anclados al piso, y en estas 3 etapas ya se han desalojado cerca de 4.000. Quedarían otros 1.500, 1.000 que todavía quedan por desalojar en ese sector. Anclados a la calle, digamos, o sea, con unos tremendos pernos para abajo, ¿esa es la idea? Anclados al piso, y esa es la mayor dificultad del personal municipal para retirar durante esta jornada estos denominados toldos azules. Sí, claro, y en medio se lanzaron estos fuegos de artificio en la lógica barra brava, en la lógica media narco, que hemos visto en algunos otros episodios. Lo último, mucha basura, mucho desperdicio, mucho escombro en las calles, porque esto me imagino que requiere no solo maquinaria, sino también camiones para llevarse todo eso. Y se han retirado toneladas de productos principalmente, que ahora además son basura porque se mezclan con la gran cantidad de fierros de estos toldos. Se han retirado varios camiones durante toda esta mañana, y este operativo, dicen desde la municipalidad, se va a extender hasta mañana. No solo retirando estos escombros que quedaron, sino que con la instalación de los mismos portones. Fierros, lonas, sacos, cajas y otras cosas. Felipe, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a los tribunales. Primero, las novedades del caso Barriga. Llegó la exalcaldesa al Centro de Justicia temprano. Hay una nueva postergación. Gloria Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Para esta jornada estaba agendada la audiencia de preparación de juicio oral en el caso de la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, una instancia en donde se definen las pruebas que llegarán a juicio y las acusaciones presentadas, y que finalmente fue reprogramada para el próximo 4 de agosto, es decir, en 6 meses más. Esto se da a petición de la defensa de la ex alcaldesa, que asegura necesitar más tiempo para revisar la enorme cantidad de antecedentes y pruebas presentes en la carpeta investigativa, que asciende a 50 tomos, 32 terabytes de información, más de 140.000 páginas. El abogado defensor de Katy Barriga, Cristóbal Bonasich, se refirió a la medida adoptada. Es deber del Ministerio Público de entregar a las defensas copia íntegra de todos los antecedentes que se han recuperado en la etapa de investigación, cosa que el Ministerio Público al día de hoy no ha hecho. Por lo tanto, el Tribunal de Garantía observó la falta de entrega de esos antecedentes y, por lo tanto, cambió la fecha a solicitud de esta defensa en particular y la fijó dentro de un plazo bastante, unos meses más, simplemente para que esta defensa tenga la posibilidad de revisar toda esa documentación que el Ministerio Público ha recolectado y que no había sido entregada en forma oportuna. Bien, si bien previo a esta audiencia había trascendido que la defensa de Barriga solicitaría ampliar el plazo de investigación para incorporar nuevas diligencias, lo cierto es que esto fue desestimado por el abogado Bonasich, optando por esta cautela de garantías con tal de tener a disposición todos los antecedentes de la carpeta investigativa. Para el fiscal jefe de alta complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, es una medida razonable dado la cantidad de información presente en la carpeta, a pesar de la intención que tenía el Ministerio Público de comenzar antes el juicio.
considerando el enorme caudal de antecedentes que constan en la investigación, lo que hace, ¿cierto?, de alguna manera razonable peticiones de esta naturaleza. En la investigación constan antecedentes numerosos porque hemos hecho una investigación exhaustiva, en la cual hemos tratado de allegar la mayor cantidad posible de medios probatorios para poder acreditar, en este caso, los hechos que son parte de la acusación. El orden de la carpeta es el que ha tenido siempre, sobre la base de que se van incorporando los antecedentes a medida que van llegando a la Fiscalía. El tribunal no consideró de que había que hacer alguna modificación del orden. Bien, quienes sí consideran esto como una maniobra dilatoria de parte de la defensa de la exalcaldesa es el abogado querellante de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, a quien escuchamos a continuación. Nuevamente la defensa pide 6 meses más para preparar el juicio oral, y no solo eso, ellos habían solicitado, como yo les dije cuando ingresamos acá a la audiencia, la reapertura de la investigación, y comienza la audiencia y se desisten de dicha petición. Por lo tanto, nuevamente nos parece que son maniobras dilatorias de la defensa para retrasar este juicio lo más posible, y nosotros insistimos en que lo que queremos es ir a juicio para poder juzgar a la exalcaldesa con todo el mérito que existe. Para el próximo 4 de agosto a las 9:30 de la mañana, entonces queda reagendada esta nueva audiencia de preparación de juicio oral en un caso en donde la Fiscalía pide penas de hasta 23 años de cárcel para la exalcaldesa, mientras que el Consejo de Defensa del Estado como querellantes piden incluso hasta 37 años de presidio para Katy Barriga. Claro, tenía otro criterio en esa solicitud el CDE respecto de lo que ya había pedido el Ministerio Público. Gloria, gracias. Buenas tardes. En paralelo, cuarta jornada de formalización del caso Procultura. Habló la defensa del psiquiatra Alberto Larraín. Cuestionan la tipificación de los delitos que se acusan aquí. Y entre otras cosas niegan que haya sido funcionario público, entonces no cuadraría la figura. Juan Cristóbal Chato, buenas tardes. Buenas tardes, sí, porque hoy comenzó el turno de las defensas en la cuarta jornada de audiencia de formalización del caso Procultura en su arista relacionada al gobierno regional metropolitano, causa en la que la Fiscalía, recordemos, pide la prisión preventiva para 4 imputados, entre ellos Alberto Larraín, psiquiatra y ex director ejecutivo de Procultura, y otros altos mandos de la Fundación y del gobierno regional. Esto en marco de una indagatoria por fraude al fisco en la que investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de más de 1.600 millones de pesos para ejecutar un programa de prevención del suicidio, el cual no se llevó a cabo en su totalidad, y los fondos habrían sido usados para dar rentabilidad a la fundación, pagando por ejemplo sueldos, arriendos o finiquitos. La primera defensa en hacer uso de la palabra fue la de Alberto Larraín, quienes buscan desacreditar los delitos que se imputan, acusando que son difusos, entre otras cosas, porque seguiría abierto el debate sobre si su representado era o no funcionario público. La Fiscalía apunta a que sí, porque fue directivo de la Corporación Regional de Turismo y Desarrollo, pero la defensa apunta, entre otras cosas, a que esta es una entidad de derecho privado. Por su parte, el querellante Pablo Tolosa, abogado de la UDI, apunta a acuerdos internacionales que en sede penal amplían la definición de funcionario público. Alberto Larraín tiene la calidad de funcionario público, así lo se ha señalado. Ahora, si uno ve administrativamente, quizás no, pero en materia penal, y tal como lo han ratificado los convenios internacionales, tanto las Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos, la calidad de funcionario público se tiene desde el momento que tú prestas servicios, ya sea en forma permanente o parcial, ya sea que tú recibas honorarios o sea ad honorem. No es la misma calificación que se tiene para efectos de materia del derecho administrativo. Ese es un debate que sigue precisamente abierto y ese será uno de los puntos centrales por los cuales va a tener que resolver finalmente el juez a cargo de esta audiencia. Ahora continúan las defensas con los alegatos de los abogados de María Constanza Gómez, ex representante legal de Procultura, quienes apuntan principalmente a que su representada no habría estado en conocimiento de las gestiones particulares, en específico sobre este convenio. Después le siguen las otras defensas y ojo que de no alcanzar a terminar durante el día de hoy, la audiencia podría extenderse incluso hasta el jueves. Y ahí se recién las cautelares, ¿sí? Así sería o mañana o el jueves, dependiendo de qué tanto se tomen las defensas en sus alegatos. Juan Cristóbal, gracias. Buenas tardes.
Somos el Diario de Cooperativa en esta segunda edición. Seguimos preocupados de la zona de emergencia, de la zona de catástrofe, producto de los incendios forestales en particular. Foco ahí en la provincia de Concepción. Se anunciaban lluvias para esta jornada y mucha gente en carpa en esa zona. Christopher Espinosa, buenas tardes. Hola Rodrigo, muy buenas tardes. Sí, durante la madrugada han caído precipitaciones y también durante esta mañana, principalmente en Tomé, sector Punta de Parra, y en Lirquén, que están ahí muy cerquita. Hay mucha gente viviendo en carpas, y si bien la lluvia ha sido tenue, leve, ha caído durante las últimas horas. Esto ha llevado a distintas realidades, quienes viven en carpa y quienes también ya tienen un techo para protegerse. Escuchemos a dos vecinos de Punta de Parra que han pasado estas últimas horas bajo la lluvia. Sí, bueno, no muy bien porque aquí igual el terreno como está en desnivel, el agua se nos metió por debajo de la carpa y pucha, se me mojó todo, pues, el colchón y las cosas que tenía dentro de la carpa. Haciendo como una canaleta por la orilla para que ya el agua no llegue a la carpa, a ver si es que funciona. Es que a ratos llovió fuerte, así que en esos momentos fue que ya se metió el agua y se mojó todo. O sea, las cosas que habían dentro de la carpa, ¿no? Con la ropa, las frazadas y colchón. Bueno, sí, afortunadamente yo tengo un lugar donde quedarme, bajo techo, una casa que estaba haciendo un cuñado y afortunadamente tuvimos donde cobijarnos, así que no, por lo menos no nos mojamos. Hay que esperar sí o sí cualquier noticia del gobierno que venga con respecto a la casa de emergencia que viene, porque hay que apurarla, sobre todo ahora que viene el invierno, y tratar de pararla lo antes posible. O sea, esa es la idea. Según el pronóstico del tiempo, las condiciones de precipitaciones débiles debiesen continuar por lo menos hasta la jornada de mañana. A diferencia de lo que se presumía, Rodrigo, había un registro de 290 personas en albergues y el último recuento habla de 190 personas, es decir, han salido de la condición de albergados y han decidido o volver con carpas a sus terrenos, o algunas familias que ya cuentan con viviendas de emergencia, entregadas por el gobierno o donadas por particulares. De parte del Estado, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, hace un llamado a Senapred y al Ministerio de Interior a acelerar la producción de viviendas de emergencia, porque ellos ya tienen en un primer informe 1.750 viviendas que se necesitan ahora, pero a la fecha solo se han instalado poco más de dos decenas. Escuchamos al jefe comunal. Hoy día a nosotros nos preocupa mucho la producción. Hoy día en la comuna de Penco, de las 4.950 que necesitamos, solo se han entregado 11 y no se han producido más. Por lo tanto, ¿qué nos preocupa? Que si no se producen el primer corte que tenemos hoy día solicitado, ingresado al alfa, de 1.750 y se producen ahora, es decir, si el Senapred con el Ministerio del Interior dan la orden de compra y la empresa la genera, estas estarían llegando en el mes de marzo. Si hacemos el levantamiento territorial casa por casa y en marzo, mi preocupación que si la producción se genera en marzo, estarían llegando en abril, a más tardar en mayo, y el invierno acá en estos sectores y el viento es en marzo. Es la preocupación hoy día, acelerar al máximo posible la producción de viviendas de emergencia y junto con ello su instalación para llegar al invierno más crudo, ingresando ya en mediados de mayo, con la mayor cantidad de personas posible, al menos teniendo una vivienda de emergencia. Christopher, seguimos en la zona contigo. Muchas gracias. Que esté muy bien. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Política, a esta hora, novedades con el gobierno entrante y el gobierno que se va. Comienzan las bilaterales sectoriales, porque ya han habido algunas reuniones, usted sabe, entre Elizalde y Alvarado, que va a ser ministro del Interior a partir de marzo. Había expectativa en lo de Cancillería, por lo de Bachelet seguramente en Naciones Unidas, en lo de vivienda, por las críticas de Poduje a Monte, con Kast en Europa ya, en Bélgica. Mariano Reyes, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Lo confrontacional ha quedado fuera de las reuniones bilaterales. Así lo han remarcado varios ministros, tanto entrantes como salientes, en este proceso que ya partió en carteras sectoriales. Hoy a las 9:30 de la mañana estaba citado en el Ministerio de Vivienda el futuro titular de la cartera, Iván Poduje, quien llegó junto a su jefa de gabinete, un fotógrafo y un abogado. La reunión se extendió por cerca de 2 horas y conocedores del encuentro comentan que habló más el ministro Montes que su sucesor. El antecedente de este encuentro es una diferencia entre Poduje y el Ejecutivo sobre las cifras de reconstrucción en Viña del Mar. Poduje dice que solo hay un 10% avanzado considerando el total de casas destruidas, y la explicación que entregan en el gobierno apunta a que del total de casas destruidas hay que dejar fuera las que están en terrenos no hábiles para construir y también a quienes están en campamento, ya que ahí sería otro proceso de solución, no una reconstrucción en general. Con esos filtros y considerando no solamente las viviendas entregadas, sino que los proyectos en ejecución, la cifra que Poduje calcula en un 10% de avance sube a un 45% en los ojos del gobierno. La diferencia no se pudo solucionar, incluso Poduje insistió que es algo conceptual, mientras Carlos Montes, el ministro, asegura que aquí hay un tema normativo. Los escuchamos a ambos. No hay una restricción normativa. Le pongo un caso. Campamento Manuel Busto. Llevan 30 años la familia ahí. No es una toma. Está registrado como campamento. Y tengo 600 viviendas quemadas. Hoy día no pueden postular a subsidio. Entonces quedan como inhábiles. ¿Pero cómo resuelvo eso yo? Doy título de dominio y pueden postular a subsidio. Entonces creo que el concepto acá más que nada no es normativo, sino que es una definición conceptual que claramente es distinta. Yo siento que las críticas no han sido, en el caso mío al menos, desproporcionadas. Mire, en esta reunión no hubo ninguna expresión confrontacional de parte de él. Respecto al tema de los hábiles y no hábiles, esto es una cosa que viene de hace tiempo ya. Esto está en una norma del año 2002. Nosotros queremos entregarle toda la información para que el futuro ministro Iván Poduje tenga todos los antecedentes. Bueno, cruzando la Alameda y entrando al corazón del barrio cívico, en la Cancillería, el futuro ministro Francisco Pérez Maquena se reunió con el actual titular de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren. El tema Bachelet y su candidatura a la ONU no fue parte de la conversación, según explicó el próximo titular de Teatino 180, lo escuchamos. La verdad que ese tema es un tema que es del presidente de la República en ejercicio. Nosotros somos muy respetuosos de la institucionalidad vigente y para nosotros va a ser un tema a partir del 11 de marzo. El objetivo de esta reunión era distinto, era de fijarnos los objetivos para poder hacer un traspaso ordenado gracias a la tradición republicana, que por lo menos una muy buena tradición que nos permite continuidad. Bueno, movimientos en Santiago mientras el presidente electo José Antonio Kast llegó esta mañana a Europa, específicamente a la capital de Bélgica. Esa es su primera parada de esta gira, que también lo va a llevar a Italia y a Hungría. En su arribo a Bruselas, el futuro mandatario comentó parte de su agenda afirmando que son intercambios positivos. Primero venimos como grupo al tema de Political Network for Values, que es una organización que a nivel mundial ha luchado por la libertad de expresión, la libertad de culto, la posibilidad de que los padres puedan ser los primeros educadores de sus hijos, pero posteriormente tendré la posibilidad de visitar al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y después a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Son intercambios positivos para nuestra nación también. Intercambios positivos para nuestros asuntos, dijo el presidente electo en su arribo a Bruselas, quien en una escala en Madrid se encontró con el presidente del Vox de España, Santiago Abascal. De hecho, se fueron sentados juntos en el avión José Antonio Kast, su señora María Pía Adriasola y Santiago Abascal. Un tema que se conversó entre ellos, según ellos mismos revelaron, fue el problema de la inmigración en España y las críticas del Vox a las gestiones que ha hecho el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Ahí dice el presidente electo José Antonio Kast que hay una problemática común que podrían resolver en ciertas coordinaciones. Y en los próximos minutos, Rodrigo, el presidente electo José Antonio Kast va a intervenir en la 7ª cumbre transatlántica como parte de su agenda internacional en Europa. Sí, primero con esta parada en Bélgica, después entendemos Italia y luego Hungría con Orbán, uno de los líderes más cuestionados de la extrema derecha europea de un tiempo a esta parte. No así Meloni, que ha ido moderando su discurso en Italia en los últimos años. En el caso de Abascal, enemigo número 1, lo hemos dicho, de Pedro Sánchez en España, con él llegó a Bruselas el presidente electo. Gracias, Mariano. Buenas tardes. Otra cosa, mañana hay bilateral en Hacienda. Ahí va a estar Grau, va a estar Quirós. Hoy se anunciaron las proyecciones para el cobre.
¿Por qué hacen match estos dos escenarios, estos dos temas? Porque con el alto precio del cobre hay muchos expertos que reconocen que Quirós va a asumir en marzo con un poquito de viento de cola, con cifras como al alza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Él habla de una emergencia económica y ahí eso choca con el discurso de Grau. Gonzalo Aguirre, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ya ha transcurrido un mes, un par de días de este 2026. El cobre ha roto varias veces la marca de precio máximo en la Bolsa de Metales de Londres. Lo más reciente, el jueves pasado, llegó a $6.28 la libra. Hoy el cierre fue en $6.03 y el precio promedio anual es de $5.93. Esta mañana se conoció además el informe de tendencias del mercado del cobre del cuarto trimestre del 2025, a través del cual la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, junto al Ministerio de Energía, actualizaron sus proyecciones de precio promedio para este año y también para el próximo. En 2026 la estimación subió a $4.95 de los $4.55 del reporte anterior, mientras que para 2027 la proyección fue de $5 la libra, precio promedio. Sobre los factores que inciden en esto, habla la vicepresidenta ejecutiva subrogante de Cochilco, Claudia Rodríguez. Uno de los fundamentos del precio del cobre es el déficit que se ha mostrado en la producción de cobre respecto de la demanda que hay. Esto obedece principalmente a una baja en la producción, como señalara, y además a que los inventarios del stock de cátodos de cobre se han trasladado desde donde es alta la demanda, llámese China y Europa, hacia Estados Unidos. Pero sin perjuicio de esto, quisiera señalar que Chile sigue manteniéndose como el principal productor de cobre del mundo, con un 24% del mercado a nivel mundial. Pensando en la diferencia entre el precio promedio actual y la proyección, que es menor, el coordinador de mercado minero de Cochilco, Víctor Garay, comentó que en algún momento de este año el precio del cobre va a tener que bajar para llegar a ese tipo de promedio y que en particular en la segunda parte del año hay bastantes eventos que pueden hacer que los inversores puedan cambiar su percepción para el futuro del precio del cobre. Todo esto en particular en Estados Unidos, con las decisiones de la Reserva Federal, que debería cambiar de presidente, y también las elecciones de medio mandato en ese país. Con todo, el mayor precio puede representar, ya lo decías, una mayor recaudación para el Estado, lo que también depende de la producción de cobre y de los costos de la industria. Las autoridades, de hecho, recordaron que cada centavo de alza en el precio del cobre representa entre 27 y 35 millones de dólares adicionales. Así las cosas. ¿Cuál es el escenario minero con el que se encontrará el próximo gobierno a partir del 11 de marzo? Esto comentó al respecto la ministra de Minería, Aurora Williams. Estamos enfrentando, en términos mineros, un periodo de mucha bonanza. Yo diría que efectivamente estamos en una condición muy optimista desde el punto de vista minero. Tenemos la mayor cartera de inversiones para los próximos 10 años, 104.000 millones de dólares, y formados también por la Comisión Chilena del Cobre, con precios como los que estamos viendo, con la volatilidad sí que tiene. Desafiante también es un apelativo que yo lo incluiría, porque naturalmente el gran desafío es producir más. Hay expectativas muy favorables, pero también con desafíos importantes. Y a propósito del traspaso al futuro gobierno, para mañana en la tarde está agendado el encuentro entre el actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y su sucesor, Jorge Quirós. Previamente, el secretario de Estado en ejercicio va a estar presente en el inicio de la construcción del proyecto de transmisión Quimanlo Aguirre en Pudahuel. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Hasta con fuegos artificiales recibieron en Meix esta mañana un nuevo operativo contra la mafia de los toldos azules. Al menos hasta agosto se postergó el inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. En el caso Procultura, defensa del psiquiatra Larraín niega que haya sido funcionario público, desestimando la tesis del fraude al fisco. Tribunal define las medidas cautelares. Kast llega a Bruselas junto al líder de la extrema derecha española, el hombre de Vox, Santiago Abascal. Su futuro canciller se reunió con Van Claveren en Poduje, con Montes, en vivienda. Mañana hay bilateral en Hacienda con el polémico diagnóstico de Quirós de una emergencia económica, dicho. Históricas proyecciones de Cochilco para el precio del cobre.
En Cooperativa, Parisi criticó la gira del presidente electo. Además dijo que ve con poca opción la candidatura de Bachelet a Naciones Unidas. Perú emite orden de captura contra el líder de la banda criminal Los Pulpos. Creen que puede estar en Chile. Más del mundo. Trump recibe a Petro en la Casa Blanca. Los Clinton deciden testificar en el Capitolio por el escándalo del pederasta Epstein. Y en el fútbol, a la espera de nuevas sanciones, la U presenta a Marcelo Morales, el regreso. Boca descarta interés por Correa. Duras críticas a Suazo en plena crisis del Sevilla. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.